Para mí Hapkido es un sitio para desconectar que me ha enseñado un montón de valores. Para mí Hapkido es como la parte buena cuando tengo un mal día. Está entre todos, no lo excluyen, tiene que hacer lo mismo que los compañeros, no se ve diferente y hace parte de un todo, además le va calmando la mente. Pero sí que es verdad que Hapkido puede, a nivel de otros muchos aspectos, potenciar muchísimo las capacidades de los niños. Para mí Hapkido es un sitio de tranquilidad donde me puedo desahogar. A ti se te olvida todo y desconectas de todo. De un antes a ahora sí que sigue mejor las instrucciones y es capaz de parar, reflexionar y luego actuar. Hapkido es un arte marcial de origen coreano que practican miles de personas alrededor del mundo. En aquellas escuelas donde, además de practicarlo, se estudia de manera profunda, el Hapkido es un sendero de crecimiento que contribuye a que la persona se desarrolle con su mayor potencial. Con raíces ancestrales igualmente coreanas e influencia japonesa, Hapkido dejó de ser únicamente un eficaz y contundente sistema de defensa personal para convertirse, en el caso de algunas escuelas, en una importante herramienta a nivel educativo, de conocimiento, autoconocimiento y desarrollo personal y colectivo. Este documental habla de las diferentes fuentes de educación, principalmente en centros escolares y de Hapkido. En países como Japón o Corea del Sur, la disciplina y el respeto que por lo general se aprecia en la sociedad emanan de la enorme influencia que tradicionalmente han tenido las artes marciales en la historia de esas naciones. Vertientes de pensamiento como el taoísmo, el budismo o el confucianismo han marcado el carácter de unas sociedades que, a través de las artes marciales como el Hapkido, exportan a medio mundo. Educar no es simplemente un aspecto que tenga que ver con enseñar física y matemáticas, ciencias, sino tener un aprendizaje mucho más cabal. En Corea, las artes marciales son una parte muy importante a tener en cuenta, para todo aquel que quiera conocer bien la historia e idiosincrasia del país. Están en el ejército, en colegios y en las universidades. El pueblo coreano vive desde hace siglos mostrando un fuerte componente disciplinario en su forma de ver el mundo, y hace de eso su seña de identidad más visible. Sus centros de educación son eso, lugares donde se enseñan valores y cosas útiles para la vida, y no solo materia de libro. Además, el concepto de centro educacional es algo bastante amplio. Colegios, guarderías, escuelas de artes marciales, academias de música o danza, casi cualquier centro en el que se enseñe algo lleva implícito el componente de la educación disciplinada, donde además nadie duda de que el profesor es una figura de autoridad, sabiduría y experiencia. Corea tiene una tasa del 0% de absentismo en primaria. No obstante, se enfrenta desde hace años a graves problemas dado el elevado nivel de exigencia que se impone a los chavales jóvenes. España, según los datos de 2017 del Ministerio de Educación, es el segundo país de Europa con más abandono escolar temprano, después de Malta. Los chavales hoy en día se han vuelto muy exigentes y no se conforman con llenarlos de pizarra digital ni con muchos conocimientos, ¿no? Entonces, y saber qué es lo que les entusiasma y moverlos, ¿no? Yo no voy motivado al instituto también por el tema de los profesores, porque hay muchos que no, aparte de que no te implican, no te dicen, venga, vamos, no te motivan así. Yo no voy motivada al instituto por el ambiente que hay de agobio, tanto por los exámenes, los deberes y todo lo que llamamos a cuesta a los estudiantes. Parece obvio que la educación es uno de los pilares del bienestar social, pero ¿somos realmente conscientes de ello? ¿Y si copiamos lo bueno de los sistemas orientales, aceptando que las artes marciales tienen mucho que aportar? Hablemos de ello, hablemos de los diferentes tipos de educación. Os presentamos Almas de Construcción Masiva.
Yo al instituto hay días que sí voy motivada y otros días que no, porque por ejemplo en época de exámenes es mucho contenido que tenemos que dar muy poco tiempo, todo el mundo quiere poner los exámenes en la mejor fecha y eso supone para el alumno un agobio tremendo, que nos causa ansiedad y nos causa estar mal. Yo voy algunos días motivada al instituto, hay días que sí, hay días que no, porque hay días que te toca el típico profesor que como que te hace que el instituto sea más duro para ti. La gran mayoría de personas con las que hemos hablado, profesores, estudiantes, familiares e incluso algunos dirigentes políticos, consideran que el sistema educativo actual debe ser definitivamente renovado. Con los testimonios de algunos estudiantes, nos fuimos a conversar con un grupo de profesores. Y estas fueron sus reacciones. Yo no voy motivada al instituto porque para mí es como estar 6 horas al día sentada con mis compañeros y tener que estar demasiado tiempo concentrada en algo, que para mí me cuesta mucho trabajo. Yo no voy motivado al instituto porque es todos los días lo mismo. Yo la verdad diría que coincide un alto grado con lo que dicen los chavales. Yo lo entiendo perfectamente. Pero ese es un debate que también tenemos en el seno de profesores. Por ejemplo, las notas, ¿no? ¿Qué porcentaje debe tener los exámenes a la hora de las notas? Pues aquí la directora podrá corroborar el trabajo que ha costado hacer que no sea la parte esencial de las notas en la ESO. Y yo creo que eso, que yo lo que veo ellos que demandan es esa individualización de cada uno, el que no la atendemos a esa diversidad que hay. Es un problema más de conjunto. ¿Por qué puede haber un fracaso? ¿O por qué los chavales, la juventud, los alumnos, los estudiantes tienen esa percepción de que el sistema educativo no les atiende, no les da lo que ellos quieren, ¿no? Bien, hablamos de individualización de la enseñanza y de intentar dar a los estudiantes lo que quieren. ¿Qué tal si profundizamos en eso? Y si escuchamos lo que quieren y además conseguimos motivarlos. Realmente nos hemos planteado la importancia de que acudan con ganas al centro escolar, de que sean felices en el aula. Y en esa libertad de la educación es donde está la verdadera calidad. Y en crear experiencia. Hay que crear experiencia. El alumno o la alumna no tiene que ser exclusivamente un sujeto paciente de la educación. Normalmente a los alumnos se les enseña a callar y repetir lo que dice el profesor. Esa siempre ha sido la fórmula que hemos crecido. Es más, te ponen mayor puntuación mientras más literal seas repitiendo aquello que dijo el profesor. Eso hace que quitemos al alumno la posibilidad de innovar, de inventar, de crear. Porque no te piden eso, te piden que repitas y te dicen que te calles. En la escuela convencional el maestro manda y el niño obedece simplemente y sin reflexión alguna. Lo de café para todos no vale lo mismo, no vale dar una clase para todos porque cada uno de nuestros niños son diferentes. No es lo mismo que un alumno que esté triste absorba un conocimiento. Si está triste, no va a adquirir ningún conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene otras cosas en su mente, en su ser, en su alma, que no lo dejan aprender. Sin embargo, si está contento, ese alumno va a aprender. El maestro de hoy en día tiene que crear, tiene que poner esa semilla en los chavales, la semilla de la curiosidad, de aprender a aprender. Así debería ser. Dejar espacios para que tanto profesores como alumnos puedan crear. Involucrarlos en su propio aprendizaje, motivarlos y enseñarles cosas que despierten su curiosidad. Ellos tienen que poder equivocarse, tienen que poder hablar, tienen que poder proponer y que de algún modo la educación termine siendo bidireccional. Hay estudios que hablan de que los alumnos olvidan el 85% de todo ese conocimiento que se les ha intentado introducir de manera memorística. Es hora de cambiar. Todo lo memorístico al final no va a ningún lado, ¿no?
Entonces, construir, como digo yo, construir personas que sepan ellos pues manejar su propio aprendizaje. Hay que ayudar, en la educación hay que ayudar a pensar, a decidir. No necesitamos chicos que cumplan órdenes, que no piensen, que hagan lo que les digan. La metodología no se debe centrar en la memoria, ¿no? En la memorización, en el recopilar datos para luego volcarlo en un examen. Nos cuesta trabajo cambiar, no nos cuesta trabajo cambiar. Los temas que se dan en las escuelas deben ser una excusa para que el niño desarrolle estas habilidades. Solamente eso. Necesitan razonar y despertar la creatividad más que memorizar palabras. Algunos docentes Torre de la Reina es el nombre de un pequeño pueblo de apenas 1.500 habitantes al sur de España. Allí imparte clases de primaria Herminio, un profesor con alma. De su cabeza salió la idea de involucrar al alumnado en un ambicioso proyecto que pretendía, a través del proyecto ARIS de la NASA, ilusionar a los alumnos y despertar su curiosidad. Nosotros estuvimos hablando con él. El proyecto que hemos llevado a cabo se llama el proyecto ARIS, no es más que es un proyecto en el que intervienen las agencias espaciales con la Red Internacional de Radioaficionados, donde hemos contactado con los astronautas de la Estación Espacial Internacional y pues hemos hecho un proyecto educativo, un proyecto que ha estado inserto en el proyecto curricular del colegio. Son muchos los profesores que coinciden en que demasiados alumnos acuden sin ganas al centro escolar. Por eso, el profesorado debe ser capaz de conectar con ellos y sacarles de la rutina. Me encuentro con una pasividad enorme. Llegan totalmente desmotivados, no tienen ganas de nada, solo que pasen las horas, Pero si solamente le vamos a pedir la parte más estadística, los conocimientos solamente por adquirirlos y ya está, pues yo creo que ahí al final nos estamos topando con una pared, ¿no? Y por eso nos encontramos niños que vienen, pues eso, desilusionados. Nosotros aquí en el colegio, la cuestión de valores, la cuestión del acercamiento, de esa parte humana con los niños, pues es muy importante. Yo hace ya años que voy por la línea de que lo que aprendan tengan ese carácter significativo que les sirva luego para luego su día a día, ¿no? Que muchas veces los conocimientos que aparecen en los libros pues se quedan ahí, ¿no? Hay que hacer vivos los libros de texto. Prefiero a un niño creativo que a un niño que se aprende textos. Maestros, y dan lecciones del ejemplo. Please, que aprobarnos y al fin. Nos han puesto una serie de temas, una currícula muy estricta a veces, en donde los maestros nos teníamos que dedicar a llenar ese saquito de esa mochila del niño, esos cuadernos llenos de letras y demás, pero que realmente quedaban en vacío. Y luego hay profesores que nadie les pide que se salgan de lo que tienen que hacer estrictamente y sin embargo hablan con los niños, aprovechan cuando ven que el niño no está bien o que no está haciendo algo bien, precisamente para reforzar, para ver dónde el niño tiene. Entonces, muchas veces es que es mucho más, es humano, es ser más humanos y es mucho más intuitivo, ¿no? Y es incorporar pues técnicas que puede parecer que es muy complejo, pero que al final es estar bien. Los políticos les conviene la no educación para poder manipular más fácil. Cada vez son más las escuelas del cambio alrededor del mundo. Centros educativos donde realmente se enseñan materias útiles para la vida, donde se educa, donde se conecta con las personas y se consigue emocionarlas. Ahí está el cambio que necesitamos, en crear personas sintiendo sus emociones y facilitándoles su desarrollo. En una era digital, es ridículo pensar que los alumnos pueden estar 6 horas sentados sin moverse mirando al frente. Eso ya es cosa del pasado, y no es efectivo, y además les aburre. En Internet también podemos ver la composición de un volcán, y es mucho más ameno que hacerlo escuchando una explicación monótona. Pero aún así no estaba hablando el mismo idioma que ellos. ¿Por qué? Porque ellos son nativos digitales, ellos están metidos en las nuevas tecnologías, ellos su tiempo libre es tecnología, mirar, buscar, meterse en redes, buscarse. Y no estaba hablando su mismo idioma. En cuanto me he acercado un poquito, ¿qué ha pasado? Que se me han volcado. Vuelvo a decir, los conocimientos, todo eso está muy bien, pero
tiene que ir acompañado de la mano de que tienes que acercarte al alumno, confiar en el alumno, darle esa autoestima, darle esa confianza, transmitirle esos mensajes llenos de valores. Y nosotros nos han educado a que la autoridad está fuera. La autoridad está fuera de nosotros. Y no. La educación tiene que cambiar también en eso, en darle autoridad a cada uno de los niños, que sepa que tiene la mejor respuesta ese niño, ya que tenga un criterio. Y nosotros somos todo lo contrario. A los niños metemos en la cabeza desde que son pequeños que no. Los que saben son los libros de texto, los científicos, los tal, el profesor, todos menos tú. Y es un error, porque hay que empoderar a ese niño, hay que darle las herramientas para que él encuentre la solución. Eso es fundamental, porque luego es un adulto, pues como lo que estamos viendo ahora, que está perdido. Ha llegado el momento de mirar al frente y mejorar el sistema. Desde hace años, cada vez son más los profesores que quieren cambiar las cosas, y lo están haciendo, a veces contra viento y marea, pero lo están haciendo. Demos voz a esos proyectos. Escuchemos a quienes tienen cosas que aportar en pro de una educación de calidad, de una educación emocional donde la materia teórica va dejando paso a otras formas de trabajar. Ya el director no es visto como figura así de ¡ay, no me le acerco! Totalmente autoridad. No, soy un ser humano que también siente. Dejar más libertad al maestro, pero ese maestro de toda la vida, ese maestro que investiga, ese maestro que tiene la oportunidad de verle el aula como un laboratorio. Cuando el maestro se tira a la piscina con los chavales en ese sentido figurado, pues descubre que va aprendiendo con el alumno y el alumno va aprendiendo con el maestro. Estamos como estamos por falta de educación. Y desde la educación nace todo. Eso es lo que yo opino. Para un cambio necesitamos un cambio cultural, radical. Empezar por la educación, por los niños. Ahora también nos estamos tomando el tiempo para dedicar y brindarles herramientas a los adolescentes sobre sus habilidades socioemocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que estar bien yo como ser humano, como persona, para poder transmitir un conocimiento. Tengo que conocerme yo como persona y conocer a mis alumnos. ¿Cómo no puede haber una asignatura de educación emocional y que pasen los niños por la secundaria sin tener conocimiento de ninguna técnica de relajación mental y control emocional? Si estás cerca de ti, tienes muchas más respuestas de las que crees que sabes que tienes. Queremos formar niños felices, pero sobre todo niños que tengan esa capacidad, esas habilidades desarrolladas para que más adelante de verdad no sufran ni los papás ni los niños. Es esperanzador y gratificante ver que hay muchos profesores con ganas de esforzarse para sacar el mayor rendimiento a sus alumnos, tratándolos como seres diferentes que demandan cosas diferentes. Yo vivo mi trabajo, que no es un trabajo. Para mí eso es una gloria bendita porque me enriquezco, mi vida privada, mi vida personal se enriquece con mi trabajo y viceversa, ¿no? Me confieso vocacional, docente vocacional, disfruto con la enseñanza y a veces hasta me río mucho con ello. Por principio de cuentas es vocacional. Nosotros, en el momento en que decidimos ser docentes, ya sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Sabíamos que íbamos a trabajar con niños. Sí, aparte del estudio del español, de las matemáticas, de la historia, geografía, etcétera, etcétera, sí debe de haber valores en el sentido, por parte tanto de la escuela y de la familia. Se habla mucho del fracaso educacional, de la pérdida de valores, pero la sociedad la componemos todos, y los círculos en los que se forja la educación y los valores de nuestros niños y adolescentes no se localizan de manera exclusiva en colegios e institutos. Responsabilizar al profesorado de todas esas carencias yo creo que no es coger rábano por las hojas. Yo creo que esto es una dimensión mucho más global, es una dimensión educativa, una dimensión política
de la educación, no del tema de políticos que políticos, una dimensión política de la educación. Y para mí la educación, desde luego, tiene que ser para transformar la sociedad. Te enseñan a competir desde que nace, por eso nos satisface ver que el prójimo fracase. Hay que ser obediente y hacer lo que todos hacen, satisfacer a una sociedad que no nos satisface. Es evidente que la educación es tarea de todos. El colegio educa, la casa educa, los amigos educan, las redes sociales, la televisión, todo lo que nos rodea nos está ayudando, con mayor o menor acierto, a formarnos como personas. Por lo tanto, debemos sentirnos partícipes del cambio que tanto demandamos en la humanidad, aceptar nuestra responsabilidad y aportar lo que podamos para mejorar como sociedad. El amor vive dentro de la gente pura, pero a algunos le hace daño convivir en las alturas. Entonces también tendríamos que plantearnos qué valor le da la sociedad a la educación y al sistema educativo. Yo llevo 24 años trabajando, ¿cuántos cambios legislativos hemos tenido? Por ejemplo. Así es. Si lo que buscamos es que a través de una educación de calidad la sociedad vaya mejorando, todos tenemos que remar en la misma dirección. Por un lado, no estaría mal que nuestros dirigentes escucharan a los profesionales y adaptaran el currículum escolar a lo que la sociedad demanda hoy. Por otro lado, debemos dejar trabajar con libertad a esos profesores que sí saben que conectar con sus alumnos es primordial. Qué duda cabe de que la familia juega un papel fundamental y de que la figura de autoridad del profesor en el colegio no debe estar por debajo de los gritos de ningún padre frustrado ni de ningún alumno fuera de sí. Los propios alumnos también deben ser positivos y esforzarse al máximo cada día. Y no era tampoco tanta culpa del profesor, sino a lo mejor que no había un sentimiento, no había una necesidad por parte tuya de querer tener ese conocimiento. Y yo creo que el profesorado tiene que creer en ello, tiene que creer en ello que es fundamental, que la calidad viene por ahí. La poca motivación de los chiquillos forma parte inevitable del propio sistema. Lo que pasa es que hay que cuidar el tema, que a veces hay que pensar un poco y con las palabras matizarlas. ¿Qué es motivación? Tener motivos. Y entonces hay que precisar bien qué significa. Más que motivación, a lo mejor lo que hay que decirle del entusiasmo, trasladarle otras cosas. Los motivos hay que dejárselos claros. Tú tienes que venir al instituto para completar tu ciclo educativo. Definir bien los objetivos y que interiorice esos objetivos, primero. Que sepa que esos objetivos le va a costar trabajo, pero que esas dificultades las va a superar trabajando. Y en ese trabajo exige una serie de valores como el respeto, la perseverancia, el cumplimiento de las normas, y con esos valores, con ese trabajo, al final conseguirá el objetivo y por lo tanto alcanzará la felicidad de saberse satisfecho por cumplir con lo que se había propuesto. Nuestra escuela se rige por tres palabritas, que es respeto, perseverancia y honestidad. Mejorar la educación es tarea de todos. Para que se dé correctamente ese cambio, es imprescindible que todos tomen su parte de responsabilidad y sepan adaptarse a ese otro modelo educativo que está comenzando a andar con fuerza. Es necesario conseguir que los alumnos se hagan preguntas a diario. Despertar su curiosidad es importante para lograr que su cerebro siga permaneciendo atento. La educación debe despertar reacciones positivas en el alumno. Quizá una de las barreras más difíciles de superar respecto al modelo de enseñanza tradicional en colegios sea la forma mecánica de transferir las materias. Al otro lado de esto están quienes tienen muy claro que la enseñanza debe adaptarse a cada persona, teniendo en cuenta sus cualidades, aptitudes, posibilidades y deseos y, por supuesto, poniéndole sentimiento para saber guiarle en el profundo sendero del autoconocimiento. Hasta ahora hemos puesto de relieve distintos puntos importantes. Por un lado, sería bueno dejar más espacio a los profesores para que ellos puedan acercarse más al alumnado.
Igualmente, debería haber cambios importantes en la forma de enfocar los contenidos y el propio argumento de estos. Por otro lado, cualquier proceso educativo se verá reforzado si contamos con el apoyo tanto de familiares de los alumnos como de las instituciones. Sin duda, es primordial trabajar para facilitar en la medida de lo posible que cada persona se pueda ir desarrollando con los recursos que posee. Si tengo un contrato no es contigo, es conmigo mismo y lo satisfago cuando trato de ir despacio y no ir condenando a cualquiera saco. No es por ser un ser de luz. Ahora, hablemos de otras formas de educación. Nuestro proyecto educativo a través del parkour básicamente desarrollar un poco lo que el parkour te propone los practicantes. El tema del altruismo, el entrenamiento, la constancia, la dedicación, los valores que lleva ya intrínseco la disciplina. Eso, me levanto, me sacudo un arroyo y me remango. He estado más veces allá abajo y siempre salgo, no es para tanto, me dejo cachos, traigo arañazos. Nosotros los efectos que vemos en nuestros alumnos, y hablando con la familia lo hemos cotejado, es que tienen una toma de responsabilidad muy alta, porque a los pocos meses ya saben lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y para qué quieren seguir haciéndolo. Creo que el parkour les puede aportar algo muy nuevo y muy diferente, que es que están practicando un deporte que no es competitivo, que no les está enfocado a un rendimiento o a una mejora constante, sino a algo que les va a hacer crecer a ellos. Entonces creo que eso es algo que pocos deportes pueden aportar a día de hoy. La verdad que me parecería el poder introducir todas estas disciplinas en la educación formal un poco, en el colegio, en el ámbito escolar, sería una maravilla, porque creo que es la única manera que tenemos de un poco educar desde la base, en unos valores intrínsecos desde los pocos años, ¿no? De los 8 años más o menos. Creo que lo importante con todos estos temas es que sigamos creyendo que es posible, porque a veces creemos que estamos peleando contra un gigante en el tema de educación desde diferentes ámbitos y realmente creo que hay que mantener la fe, no asustarse por la situación actual que hay en el mundo, seguir trabajando, seguir creando nuevas generaciones, haciendo lo que nosotros sabemos sin preocuparnos de los resultados, solamente teniendo fe. Lo etéreo supera lo humano y lo malo es que somos esclavos, probando ese golpe de suerte que nos ponga la fama en la mano, ni suena ni vibra, pero siempre se mira. Ha llegado el momento de que os hablemos de nuestro proyecto educativo. Ahora mostraremos con detalle buena parte de lo que el hapkido puede aportar a quien lo estudia y lo practica y cómo, además, eso repercute en su entorno de una manera positiva. El hapkido, bien hecho, bien aplicado, hace que la persona ingrese a un lugar de entrenamiento no solamente para entrenar su físico, sino también para poder aprender un montón de valores que se están dejando de lado en la familia, en el transitar en una calle, arriba de un bus. O sea, es muy enriquecedor, es exactamente muy enriquecedor. La gente a veces desconoce que es el hapkido, piensa que el hapkido es autodefensa, nada más que eso. Pero no es así, eso es una cosa muy profunda. Y es muy interesante, es muy valioso que una persona, aparte de aprender técnica, y en su línea de conocimiento llega anciano y vaya introduciéndose poco a poco en la parte de filosofía. Esa es una forma muy importante para limpiar la mente y el corazón. En este mundo globalizado, en este mundo donde impacta el tiempo, impacta segundo a segundo los cambios, es importante poder englobar y ir como una flecha o como una lupa que apunta todos los rayos hacia un punto para que el alumno utilice herramientas que pueda llevar a la práctica en su parte educativa. Mä ajattelen, että hapkido ja kaikki kamppailulajit on hyvin tärkeitä siinä kasvattavassa roolissa, että ihmiset oppii toimia paremmin yhteisönä, kunnioittaa vähän vanhempia ihmisiä, opettaa myös kurinalaisuutta ja sellaista yhteiseloa muiden ihmisten kanssa. 이 합기도는 중효의 사상으로 입각해가지고 어린애들부터 예절 교육부터 먼저 시켜야만 정신건강에 좋아진다고 생각합니다. Para hablar de nuestro arte marcial, visitamos diferentes escuelas en varios países. Después de escuchar a muchos compañeros, regresamos a casa con la seguridad reforzada de que la sociedad en su conjunto necesita conocer más y mejor al hapkido. Eso es importantísimo. El hapkido a nivel educativo está aportando
como una herramienta hacia inserciones hacia la sociedad con muy buenos valores en las personas. Kampalajit ennen kaikkea opettavat hirveän tärkeää yhteisöllisyyttä ja yhdessä toimimista ja toisten huomioimista. El sistema educativo, creo yo que uno de los errores que está teniendo es la falta de valores. Es decir, sí hay una formación muy técnica, pero la formación humana y la formación de valores se está dejando un poco de lado. Y ahí es donde el arte marcial puede aportar más. Eso es. El conjunto se vuelve más disciplinado cuanto mayor es el número de componentes del grupo que son disciplinados. Es uno de los cambios más importantes, en mi opinión. Aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Una, la tecnología nos está aislando. Es decir, ya no tenemos contacto con los demás seres humanos de manera real. Estamos muy comunicados. Podemos estar comunicados de aquí a otro país, al otro lado del océano y todo, pero no tenemos un contacto real con las personas. El Hapkido es totalmente de contacto. Cuando uno está en contacto con la gente, empieza a confiar más en los demás. Y aparte, uno de los aspectos más bonitos del Hapkido es que hace un equilibrio entre el yin y el yang, es decir, entre el vencedor y el vencido. Cuando yo hago una técnica de Hapkido, si me toca ayudar, me toca experimentar la derrota. Si me toca hacer la técnica, me toca experimentar la victoria. De esa manera estoy ganando y perdiendo todo el tiempo. No es tan importante la cuestión de ganar o perder como tal, sino experimentar los dos aspectos de la vida. Es decir, va a haber momentos en los que nos toque sufrir alguna pérdida o algo, y la manera como nos recuperemos de eso va a ser importante. La ciencia del contacto, en este caso de Hapkido, cuando estamos nosotros confiando en la otra persona, en nuestra integridad física, o sea, yo lo agarro y sé que me puede proyectar, me puede hacer una llave y todo, pero nunca me va a hacer daño. Y ese contacto, esa emoción de confiar en los demás, de sentirme yo también responsable de la otra persona, creo que es uno de los aspectos importantes. Si la educación ya toma la cuestión emocional como parte de su sistema y el Hapkido está integrado en esto, yo pienso que podemos aportar muchísimo. I think there are a couple of points here. I think firstly that education has changed. I think that society has changed. If you go back a number of years, you'll find there was more discipline at school, there was more structure, there was more focus, there was more commitment. These things now are lacking from a lot of schools and a lot of the education that children is being exposed to. And all these areas, Hapkido comes in and supports those. So now it's even more important that people are doing other things like Hapkido, because it is giving all these elements that the education system is forgetting or not supporting. So it's important that those things are still taught. While society has changed and schools are getting less efficient or less effective, Hapkido is definitely picking up those areas. I guess the hard part is convincing people that they need something like Hapkido to keep those traditions alive, to keep those elements alive, to help create better people. And that's something that Hapkido does do very well. So right now, it's sad that education is lower, but Hapkido is stepping in a little bit more to help fix those problems. Ehkä suurin ero Hapkido-ihmisten ja niin sanottujen tavallisten ihmisten välillä on se, että Hapkido-ihmiset ovat niin kuin hyvin toiset huomioonottovaisia ihmisiä. He antavat toisille tilaa. Tarvittaessa hyvin moni Hapkido-ihminen on valmis myös auttamaan toisia ihmisiä. Para nosotros es muy importante la felicidad del niño. Está más que demostrado que un cerebro feliz aprende mejor, aprende más y mejor. Y es imprescindible
mover esas hormonas en el cerebro de los niños. Si miramos las artes marciales en general, la mayoría de las artes marciales tienen una finalidad mucho más integral que solo golpes. En la medida que nosotros, por ejemplo, veamos aspectos importantes que tienen que ver con la propia filosofía del Hapkido, es perfectamente extrapolable al proceso educativo, perfectamente extrapolable. De hecho, debería ser tomado como un modelo de referencia. Encontrar amor, pasión, talento en las artes marciales es tan importante como encontrar amor, pasión y talento con cualquier materia científica. Trabajo, perseverancia y honestidad, decían los profesores. Amor, pasión y talento, dice el maestro. No es lo mismo enseñar materias que transmitir. No es lo mismo dedicarse a enseñar técnicas que convertirse en un guía. Todos los alumnos tienen un botón que pone en funcionamiento sus ganas de aprender. Los profesores deben ser capaces de encontrarlo y activarlo, y eso es más fácil de conseguir cuando amas lo que haces y cuando lo que haces eres tú. I think Hapkido is what my life is. When I started Hapkido, it became a passion, and then it became part of who I am. So every day I wake up, I do Hapkido, I live Hapkido. It's not something separate to me, it's a way of living. Uno tiene que sentirse completo hasta cierto punto, ¿no? Y realmente dejar que la vida se viva a través de él para poder ofrecerse a los demás y poder ser generoso. Pero claro, cuando una persona ejemplifica muchas de estas cosas, se produce una catarsis y una magia que no puede tener lugar si no es a través de esa vivencia y esa experiencia. Yo creo que incluso así, sintiéndolo como tu forma de vida, en el caso de la gente que nos dedicamos a educar a niños, sea en el colegio o en algún otro ámbito, como es nuestro caso, por mucha pasión que nosotros le pongamos y aunque nos hayamos convertido en el Hapkido mismo, en este caso, necesitamos, es imprescindible el apoyo del entorno familiar del alumno. Sin complejos, podemos confirmar que la educación en cualquiera de sus formatos debe ser capaz de conectar con las personas, moldear las herramientas adecuadas a cada una de ellas y ponerlas en sus manos para que ésta, por sí sola, pueda dar lo máximo hacia sí mismo y, por lo tanto, hacia el conjunto de la sociedad. Decían, ¿quieres un buen trabajo? Estudia de antemano. ¿Quieres dinero en mano? Levántate temprano. Aquel futuro ya no es algo tan lejano. Y ahora sí lo veo claro y pongo el corazón en lo que hago. Y voy y vuelvo y nado 1000 veces el mismo lago hasta aprenderme cada... Es algo muy curioso porque es una idea antigua. El maestro Jigoro Kano, que fue el que ideó el judo a partir de las técnicas de Jiu-Jitsu, él precisamente su ideal, como él era un maestro universitario, su ideal era que Japón fuera un mejor país a través de su gente. Entonces él creía que formando a los alumnos jóvenes con valores, con ejercicio, con un cuerpo atlético, iba Japón a ser un mejor país. Y él, el judo lo trató de meter como una asignatura universitaria. Lo logró, de hecho hay muchos clubes de judo en las universidades y creo que ha sido un aporte muy importante para la sociedad. En este caso, en las culturas occidentales a veces no valoramos mucho el arte marcial como tal, sino que lo vemos nada más en el aspecto deportivo. Entonces, lejos de que también el Hapkido, de que los alumnos o los niños, adolescentes o adultos en cualquier edad, lejos de ir ellos a una escuela de Hapkido, el Hapkido también puede ir a la escuela. No veo inconveniente. Llama la atención, por ejemplo, el sistema oriental de educación en Japón, países como Japón, por ejemplo, ¿no? En que las universidades tienen incorporadas las artes marciales como materias obligatorias. De hecho, hay universidades de artes marciales. Tengo obviamente muchos amigos, inclusive un hermano, primos en escuela de Hapkido, y considero que es importante porque ahí lejos de un arte marcial o una defensa personal, también enseñan valores. Entonces, esos valores deben de estar intrínsecos
en una reinserción social, lo que es el respeto a tu compañero, obviamente el compañerismo, ayudar al otro cuando está en desigualdad, etcétera, etcétera. Los valores que en Hapkido se promueven o se fomentan, definitivamente debe estar en una reinserción social. Igual aquí en México sí existen áreas, en las cárceles existen áreas donde fomentan el deporte, hay canchas de básquetbol, hay canchas de fútbol, hay área de pesas. Sin embargo, no existe ningún arte marcial dentro de una reinserción social. Sin embargo, cuando tú entrenas, cuando tú bailas, se te olvida lo que tienes en la mente. ¿Por qué? Porque estás concentrado en ejecutar bien un arte marcial, estás concentrado básicamente en eso. Entonces, si tú de cierta forma quitas de lado los malos pensamientos que están rodeando en tu cabeza, puedes de cierta forma disminuir esa intención o esa agresión que tienes o ese coraje que tienes en contra de la sociedad. Si damos por bueno que el Hapkido trabaja el desarrollo profundo del ser, ¿por qué no damos por bueno que se introduzca en colegios, universidades e incluso cárceles? ¿Es cierto que el Hapkido ayuda a las personas a situarse? A través del arte marcial tú si eres una persona muy tímida, vas a lograr expresarte. Si eres una persona con un temperamento muy agresivo, te vas a lograr relajar. Mi experiencia vital, que al final no puedo hablar desde otra, pero mi experiencia vital me ha enseñado que las artes marciales aportan cosas que no aporta nada más que yo haya encontrado. Muchísimas cualidades. Una de esas cualidades es enseñarnos a vivir con la frustración y a luchar contra ella. Cuando nosotros iniciamos un camino, como puede ser cualquier arte marcial, tenemos que ser capaces de entender que el camino que tenemos por delante no es un camino fácil. Pero también tenemos que ver, y eso nos lo enseñan las artes marciales, que caminar hacia el objetivo te acerca al objetivo. De nuevo, hablamos de que la educación es tarea de todos. Ya sea en el colegio de primaria, de secundaria, haciendo parkour, hapkido o aprendiendo música, allí donde exista un proyecto educativo, debe haber una sólida conciencia de que el colectivo ayuda al individuo a sacarse mayor rendimiento. Y curiosamente, es la mejor forma de que ese buen desarrollo de la persona repercuta en el colectivo de manera positiva. De vez en cuando hacemos un ejercicio en mi escuela que consiste, les pido a los alumnos que se traigan una bolsa de plástico y la llenamos con un poco de sal que previamente hemos coloreado. Se la atan al cinturón y empezamos a dar la clase. Esa bolsa tiene un agujerito pequeño y cuando acaba la clase les pido que intenten ver dónde está el color de la sal de cada uno. Evidentemente se dan cuenta que todo está mezclado, ¿no? La energía de todos nosotros, que está representada con esa sal, se mezcla a diario. Y eso pasa en una escuela de Hapkido, pasa en un colegio de primaria y pasa en una academia de danza. Nos estamos, digamos, contagiando los unos de los otros. De manera que si lo que estamos promoviendo como base en esa escuela son sentimientos positivos, es evidente que con el paso del tiempo todo lo que va a pasar allí va a ir encauzándose de una manera igualmente positiva y ayudando a que cada uno encuentre su sitio, contagiándose un poco de lo bueno de los demás y encontrándose a sí mismo y por lo tanto sacándose el mayor rendimiento posible de todo lo que es. I think that the brain is a muscle. I think that the more you stimulate the brain, the more you use the brain, the better it is, the stronger it is. And I definitely think that Hapkido, with the way that it is structured, that we've made it more systems, we've made it things where the child has to understand physics, engineering, science. I mean, they have to understand the ideas of leverage. They have to understand how the body is structured, how the body is built. They have to understand control of energy, of force. These are all things that when we speak like this, it is science. But for a child, these are all tools that make their brain get stimulated. So it makes them think more. It makes them be physical and think. And that's really important. And I do think that that makes them better thinkers, makes them more logical, makes them more scientific in the way they look at things, which makes them a better child
and it makes them better to teach. So for outside, it makes them better in their normal school and their normal education. So yeah, I agree. I think the mind is definitely something that Hapkido stimulates incredibly. En nuestra escuela tenemos argumentos suficientes para afirmar que el cerebro de un niño Hapkidoin se desarrolla de una manera más completa que la de un niño que no estudia y practica Hapkido. Pero, ¿qué dirá la ciencia médica al respecto? Sería un ejercicio bastante más completo y evidentemente, a priori, debe poner en marcha más redes neuronales y facilitar un mejor desarrollo cognitivo. La práctica de este arte marcial, el Hapkido, supone poner en marcha muchas cosas, entre ellas la disciplina. Es una de las cosas que puede venir bien, por ejemplo, a un niño agresivo. Es fundamental que eso se complemente en la casa. Como bien dices en tu libro, el triángulo perfecto, uno de los puntos del triángulo, es también el desarrollo y la educación que se le presta a los niños en la casa y que evidentemente debe ser complementario. Que el Hapkido puede contribuir a la mejora en el comportamiento del niño, en sus relaciones escolares, familiares y sociales, evidentemente porque pone en marcha muchas redes neuronales que de otra forma no se podrían. Va a potenciar las capacidades físicas individuales intrínsecas de la persona de estimulación psicomotriz, va a potenciar el desarrollo de una red social entre los compañeros. Hay estudios que sí nos dicen que tener una red de apoyo social amplia hace que tu sistema inmunológico funcione mejor y después desarrolla tu autoestima. Tan faltos de una buena educación, tan sobrados de corrupción, menudo chollo. Las fallas de un sistema educativo que mata sueños y aviva los miedos del colegio. El arte marcial Hapkido puede favorecer el desarrollo cognitivo del niño. Sería interesante plantear una experiencia piloto con la que se podrían valorar si efectivamente se obtienen resultados positivos, negativos o neutros. Pero sí que es verdad que creo que va a haber diferencias en cuanto a los niños que están aquí practicando, ¿vale? Que eso va a ser una influencia positiva, seguro, no me cabe duda, vamos. Para muchos profesionales del Hapkido, tampoco cabe ninguna duda de que las artes marciales aportan a quienes las estudian. Hemos tenido la oportunidad de conocer, alrededor del mundo, numerosos proyectos educativos que, usando una materia formativa determinada, anhelan en realidad un propósito mayor. Profesionales que, sin mirar el reloj ni el sueldo, trabajan para aportar a través de sus enseñanzas un soplo de aire fresco a sus alumnos, para que éstos se conviertan en verdaderas herramientas del cambio en la sociedad. Una de las conclusiones más claras que sacamos de este trabajo es que, sin duda, más que hablar de sistema educativo, debemos hablar claramente de sociedad que educa. Tendemos a pensar que en casa se educa y que en el colegio se forma, pero en realidad el ser humano no tiene la opción de elegir de dónde recibe esa información constante. Y aunque no nos guste lo que recibimos, eso también es parte de nuestra formación como individuos. Por fortuna, ya hace tiempo que los proyectos educativos diferentes, valientes y arriesgados saltaron a la cancha con la intención de quedarse. Cada alumno lleva dentro un potencial determinado que todos los profesionales de la educación tienen la obligación de ayudar a desarrollar. Ahora
Por mucha resistencia que el propio sistema oponga, es solo cuestión de tiempo que los ejércitos cambien su munición. Es solo una cuestión de tiempo, dedicación, amor y esfuerzo, que cambiemos las armas por almas de construcción masiva. La educación establece un vínculo con el alumno que es un vínculo emocional. O sea que, entre otras cosas, eso también habría que trabajarlo. Cuando ese vínculo funciona, es mucho más fácil que funcione todo lo demás. Que hoy por hoy la educación básica es, pero sí, el detonante para el resto de sus vidas. Bueno, a ver, primero habría que preguntarse si falla la educación o falla la sociedad en general. Los niños no solo tienen que aprender conceptos sentados en clase, tienen que experimentarlo con su cuerpo. Yo creo que es un problema más general, no es del profesorado. Yo creo que es un convenio de todos, de profesores, de políticos, de familia, y yo creo que es un fracaso de todo el mundo, no es solamente de uno. Nuestra finalidad no es formar personas para el mercado laboral, es formar seres humanos. Y si tenemos grandes seres humanos, nuestra sociedad comenzará a cambiar. Y no es una tarea fácil, y no es un cuento de hadas, es difícil. Pero con perseverancia, con respeto y con honestidad, lo vamos a lograr. Estamos trabajando no con robots, sino con seres humanos. Y si trabajamos con seres humanos, hay que ir al interior del ser humano. Nosotros tenemos un montón de recompensas en el camino de nuestros alumnos, y no solamente los cinturones, sino que a diario les estamos retando, les estamos invitando a que ellos se reten para ser mejor personas, sobre todo. Los padres tienen que involucrarse y lo que no sean capaces de, pues por lo menos que sepan reconocer hasta dónde pueden llegar y que tomen medidas al respecto, no metiendo a los niños en clases particulares, que eso es que hagan los deberes, eso es volver al colegio, ampliarles las horas de colegio, sino meterlos en otras opciones como por ejemplo el Hapkido. Pero algo que se me hace muy importante de decir, y lo puedo firmar, es que hasta ahorita en mi carrera profesional de 10 años de experiencia como abogado y servidor público, es de que a la fecha no he tenido ningún delincuente que estudie un arte marcial. Si quieres tú contribuir, dejar huella aquí, pues es algo diferente. No recuerdo quién decía, si quieres resultados diferentes, pues es algo diferente. La crisis destruye valores y el sobrevivir se hace dificilísimo. Si las circunstancias convidan, se busca la vida de forma suicida. Bueno, pues el choque de cultura entre Oriente y Occidente, yo creo que hay un abismo enorme ahora mismo entre ambas culturas, y además dentro de lo que es la formación reglada en España particularmente y en Europa, no se entiende, es una lucha casi de modelos económicos y más que de modelos de pensamiento. Eso hace que están completamente alejados, no tiene cabida ahora mismo dentro de la formación regla que conocemos, tal como está montada y orientada, no tiene sentido, no quieren que nuestros niños aprendan ciertas cosas, no interesa. Yo lo incluiría como una asignatura más. O sea, educación física y artes marciales. Yo veo fundamental que las artes marciales entraran como una actividad, como una asignatura más. Yo opino que introducir las artes marciales en los colegios sería súper positivo para los niños. El sistema educativo tradicional, el que tenemos en España implementado, tiene muchas carencias. Yo creo que hay demasiados niños por un profesor. O sea, en una clase hay demasiados niños y la relación que puede tener ese profesor con esos niños es mínima. Yo pienso que sí, que sería algo positivo, que se incluyera las artes marciales en las enseñanzas. De hecho, una opción que nosotros hemos elegido como padres es traerlos aquí al Doyan. O sea, que si lo incluyeran como una actividad del colegio, pues sería fantástico. La inclusión de las artes marciales en el sistema educativo es esencial. Debe hacerse ya. ¿Por qué? Porque las artes marciales
educan, construyen personas y personalidades autónomas, centradas. El cambio yo creo que sería muy positivo a nivel emocional y a nivel físico. Un pilar más en su crecimiento y en su desarrollo personal para ser persona. Hay modelos de referencia entre maestros y alumnos que no tienen nada que ver con el que vivimos aquí en la escuela, donde hay mucho más respeto incluso hacia el maestro porque es lo que reciben. La opinión que yo tengo sobre la escuela es que es un paradigma que tiene que caer ya, porque no va con los tiempos actuales. No dan espacio a la creatividad. ¿Qué carencia tenéis? ¿Qué os encontráis todos los días? ¿Cuáles son los retos como profesionales de la educación que os encontráis con estos niños? Pues la incapacidad para resolver conflictos es manifiesto en la escuela convencional, o la falta de escucha activa, la falta de reflexión, y todo eso es lo que encontramos, los puntos fuertes que encontramos en el Hapkido. Entonces es una medicina no solo necesaria, sino que lo piden a gritos, se está pidiendo a gritos aunque no se quiera ver. A nivel mental y espiritual, pues la disciplina, el saber estar, el compañerismo. Para mí les enseña aparte responsabilidad y estar mucho más presentes con ellos mismos y con lo que hacen. Ya no es cuestión de valores, ya no es cuestión de disciplina. Ya es cuestión de seres individuales, no aborregamiento como hace el sistema. Pues yo creo que lo que se refiere a Hapkido no solamente es lo que es defensa, las técnicas y demás, sino aparte también la responsabilidad. También son más respetuosos, no son tan impulsivos. Y luego además también me gusta mucho porque además de lo que es el entrenamiento, incluís actividades de las emociones, habéis traído también muchas personas que hablan de superación, temas de enseñar la realidad, otras realidades distintas de las que ellos están acostumbrados. Básicamente diría que si se preocupan por la emoción y la emocionalidad y el construir personas sanas, este es el ambiente perfecto para hacerlo, donde le van a reforzar cosas que tú en casa ya siembras, pero que es importante que lo vivan entre iguales, y ese es el ejemplo en casa, bueno, pues es parcial, ¿no? La figura de un referente adulto y como mucho un hermano o dos, y aquí entre iguales pues es mucho más amplia esa experiencia, y que básicamente van a tener resultados del esfuerzo de sus hijos y lo van a ver visibles en el día a día. Y vas viendo cómo van creciendo como adultos con la cabeza bien amueblada, que es muy complejo en el día de hoy en la sociedad que vivimos. Bueno, las cosas más importantes, así más significativas que yo le encontraba, el cambio que ha mostrado Rubén, es mayor seguridad en sí mismo y más tranquilidad. Él siempre ha sido un niño que le ha gustado mucho el deporte, pero sí es cierto que era más nervioso también, y le ha dado más tranquilidad y más seguridad en sus relaciones con los demás niños. Los cambios más positivos que yo he visto en mis hijos desde que practican Hapkido, sobre todo es la responsabilidad y la motivación por querer hacer algo diferente de lo que hacen siempre. Ese para mí ha sido el cambio más fundamental, sobre todo motivación, y el ejemplo sin duda que cogen aquí, porque eso al final queda. Los beneficios más importantes que han tenido para mis hijos en el Hapkido, pues quizás el primero, saber lo que es el compañerismo, descubrir qué era eso. O sea, forman parte de un grupo en el que todos son importantes y todos forman más de lo que son individualmente. Eso se nota mucho en el día a día y en su vida normal, en su vida fuera del doyan y en su vida en la escuela. Involucrar en sus vidas unos valores diferentes de los que en la sociedad estamos ahora mismo acostumbrados
a destacar. Aquí se cultivan otros valores que son mucho más importantes, como por ejemplo la inteligencia emocional, que para mí es algo fundamental que los niños lo necesitan para ser mejores personas. Lo más importante que el Hapkido ha aportado a mi vida ha sido el respeto y la disciplina, porque con ello he aprendido a relacionarme mejor, con el respeto he conseguido tener más amigos que a mí también me respeten. Algunos, por ejemplo, tienen más capacidad, más conocimiento a la hora de aprender. Necesita cada uno un desarrollo diferente. Yo creo que el aspecto más importante que se debería incorporar al sistema educativo procedente de los sistemas que hay en las artes marciales es que, quiera que no, el sistema educativo te prepara para un mundo laboral ultra competitivo. Es decir, en aspectos como en la selectividad, los profesores te lo dicen claramente: estás compitiendo con tu compañero, tienes que quedar por encima de él. Sin embargo, en las artes marciales, en nuestra escuela, lo que aprendemos es que la competición que más importa es la competición que haces con uno mismo. Y eso te ayuda a mejorar de una manera que el sistema educativo es imposible que lo haga. Yo creo que la mayoría de profesores, al menos con los que yo me he cruzado, no son conscientes de lo que tienen en sus manos, no son conscientes de que están forjando el futuro del país, y que más que nada, vuelvo a lo mismo, nos enseñan a conformarnos, a sacar un 5 y a hacer lo que se espera de nosotros, sin más. Pues a mis profesores me quejaría, por ejemplo, del tiempo, porque ellos creen que son como la autoridad máxima y ellos pueden llegar a la hora que sea, y entonces a nosotros nos hacen perder tiempo que luego a lo mejor no vamos a poder aprovechar en el futuro. Que nos respetasen como les respetamos nosotros a ellos. Yo sería muy contundente y les diría que están aniquilando la inteligencia, y cualquier atisbo de individualismo, de capacidades especiales que tenemos cada uno, las están cortando. Lo más significativo son dos cosas, y en primer lugar es que nosotros desde pequeños, desde que tenemos 4 o 5 años, estamos aprendiendo en la escuela que hay que respetar porque sí. Es decir, por el hecho de ser una persona, tienes que tenerle un respeto. Si encima esa persona es mayor que tú, tiene una edad muy avanzada, ese respeto tiene que ser aún mayor. Y en la calle, desgraciadamente, ya entre nuestros propios compañeros, no existe ese respeto. Y lo segundo es que esas personas que sí que tienen disciplina, que sí que se comportan de una manera correcta, en muchas ocasiones se las señala y nos reímos incluso de ellas como si fuera algo extraño, cuando en realidad son los que están haciendo las cosas como se tienen que hacer. Lo más importante que me ha dado el Hapkido es la felicidad que siento cuando entro por la puerta y veo a mis compañeros aquí esperando a entrar, y la emoción de seguir, y solo me centro en eso, solo pienso en Hapkido y seguir mejorando, mejorando y mejorando. Lo más importante que me ha aportado es que ha sabido enseñarme unos valores y un respeto que hoy en día no se puede aprender en cualquier lado. No vas a poder aprenderlo en la calle, no vas a poder aprenderlo en el instituto. Antes tenía menos amigos, en el sentido de no sabía cómo tratarlo y cómo hablar con ellos. Desde que estoy aquí, pues he desarrollado la capacidad de poder hacerlo sin esfuerzo alguno. Pues que a mí me gusta todo y que aprendemos de todo, en cierto modo. Nos enseñan a ser mejores personas, a tratar mejor a los demás. A nivel de todos los planos educativos, el aprendizaje basado en la memoria. A día de hoy, la memoria indudablemente hay que cultivarla, pero no puede ser la base del sistema ni lo más importante. Lo segundo es tener un mayor interés por personalizar la educación. Es decir, no todo el mundo tiene las mismas necesidades, no todo el mundo tiene las mismas capacidades. Hay que dar un mínimo, pero hay que tener cierta capacidad de adaptación. Lo más importante que me ha aportado a mí el Hapkido es el espíritu del guerrero, más allá del aspecto físico, es decir, de la defensa personal, de los desarrollos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Yo creo que es ese espíritu de inconformismo, de decir que no, de luchar contra las injusticias y de no conformarte con lo que hay. Esa constancia y ese sobreesfuerzo que nos enseñan desde pequeños es algo que nos acompaña día a día
y que para nuestra vida laboral y nuestro futuro va a ser muy importante. A defendernos, a hablar con respeto y a tener respeto a otras personas y a tener mucha disciplina. Que aprendemos, pero también nos divertimos juntos. Lo más importante que me ha aportado el Doyan, pues significó un cambio muy inmenso para mí, sobre todo por el tema de la constancia, porque a mí la verdad es que me cuesta mucho el tema de concentrarme, estudiar, trabajar, y el Doyan me ha enseñado a seguir un camino, a cumplir unas metas y a no rendirme ni a conformarme con un 5. La tabla periódica me pierdo en las tierras raras. El porcentaje de cosas que aprendí en el instituto pues es bastante bajo, teniendo en cuenta que la mayoría no me la han enseñado de manera que hicieran que me importara mucho. Por mucho que fueran cosas importantes, diría que el porcentaje sería un 30 o un 40%. Pues la forma de enseñanza no está bien. Simplemente nos enseñan a que tenemos que pizarra, aprender, escupir en un examen. Y así no aprendemos nada. Cuando yo hago el examen y eso, se me olvidan las cosas. El porcentaje que yo recuerdo de cosas de materia de instituto es poco. No recuerdo la tabla periódica. Los tiempos verbales, algunos con dificultad. Pues el principio Yu, el principio del agua, yo creo que ahora mismo, en la época en la que estamos, es el más importante de todos. En lo referente al principio Won, que se traduce como el círculo, lo más significativo es que en la filosofía budista y en el taoísmo se basa en que lo único constante en esta vida es el cambio. Y el círculo representa que todo vuelve a su posición de inicio, aunque esté cambiado. Entonces, en nuestra sociedad, nos enfrentamos a una serie de problemas que son nuevos. Cada día diferente es un nuevo problema y tenemos esa capacidad de adaptarnos también, el principio Yu, y ese círculo nos recuerda que todo vuelve. El principio Hua, que se traduce como armonía, a día de hoy es muy necesario porque vemos una sociedad que está cargada de violencia cada día más, y esa armonía no es solo estar tranquilo, estar en paz, sino también entenderse a uno mismo y entender al entorno. Entonces es una manera de evitar esos conflictos, esos combates. Creo que el arte marcial se comprende siempre practicando, o sea, es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que podemos hablar y hablar y hablar, pero ya una vez que la gente empieza a practicar y lo empieza a trabajar en sí mismo, es cuando empieza a notar lo que nosotros realmente queremos transmitir. Pero hablando de las artes marciales en lo particular, a mí me queda claro que es una disciplina en donde involucra espíritu, involucra físico, involucra la parte de disciplina, o sea, es integral. So we're part of a team that works with parents and works with the child, try and make better people for the future. La base del éxito está en la disciplina, en la constancia, en la tenacidad. Si quieres algo,
sé constante, ten disciplina y lo lograrás. Por más que todo avance, cosas no cambian ni un ápice. Si marcan con su índice reglas en el apéndice, apréndices de un sistema que se contradice, se reducirá a ceniza si nadie lo reconduce. A veces prevalece una mordaza la enseñanza. Si un método no avanza, mejor si no se afianza. La confianza en uno mismo es algo que se aprende. Si el error no se corrige, todo lo anterior se pierde. Muerde, golpea, pelea y pisa fuerte. Si sigues a un rebaño, correrás su misma suerte. No despiertes del sueño, tu empeño es todo. Los logros llevan tiempo y ser constante el mejor modo. Codo con codo podemos cambiar el curso. Sin dar el brazo a torcer ganaremos ese pulso. Solo se da un paso hacia atrás para coger impulso. Así que lucha por tus medios y aprovecha los recursos. Déjalo soñar, probar, volar, mostrarnos. Déjalo caminar, acompáñalo y que llegue a lo más alto. La disciplina es algo más que una acción. Es el deber del que quiere ser siempre fiel a su legado. Su mejor regalo es arte marcial. Movimiento, lucha, siente, escucha, aprende a observar. Y vamos a construir un mundo donde encajar. Educación, respeto, patria, se hace fácil el progreso humano. Mano con mano, mente con mente, conseguiremos que el futuro sea presente. Ponte en pie, lucha por una educación que te respete y ve buscándote a ti mismo en tu oponente. Siente el bien de saber que eres consciente, sabes dar todo de ti, mira hacia el frente. Tal vez al solo sentir al final te enfrentes y puedas ser todo lo que imaginas y una vida fina a ti encuentres. Decían, ¿quieres un buen trabajo? Estudia de antemano. ¿Quieres dinero en mano? Levántate temprano. Aquel futuro ya no es algo tan lejano. Y ahora sí lo veo claro y pongo el corazón en lo que hago. Y voy y vuelvo y nado 1000 veces el mismo lago, hasta aprenderme cada abrazada que he dado. No me arrepiento de ningún paso acertado, porque en parte lo que soy es gracias a los que inculcaron. Y aunque haya límites, no estamos limitados. Si se cometen fallos es porque somos humanos, necesitados de una base desde críos. La educación son los pilares que resuelven líos. Honestidad y sin entrar en juego sucio, sin miedo a mostrarte así ante el público. Subirte a lo más alto de ese púlpito y sin miedo a mostrar que te hace único. En mi mundo todos piensan en comprar y vender. Aquí educamos a las mentes en eso. Déjales amar, déjales crecer. Si la letra toca fibra, el mercado habrá tocado hueso. Vivir es ser, no es tener. No hay diferencia entre eslabón de esa cadena y ser tan solo un preso con el corazón abierto hasta el amanecer. Yo digo, enséñales a vivir, tan solo eso. El rap dará para más cada vez que hablemos claro, y voy al grano. El sistema educativo es un fracaso. Desde Prusia hasta la actualidad las cosas han cambiado y no me callo porque sigue habiendo esclavos. Hablo claro. Nosotros almas de construcción masiva que combaten con mirada vuestras armas de destrucción masiva. Dame vida, dime diva, dame rima, voy arriba, quiero cima, estoy encima de las cosas que me privan. Y darle disciplina es esencial, no se puede enseñar a todos por igual. Es retrasar, es retardar, es devastar la realidad. Necesita de vida y dar abrazo, reforzar en los fracasos y dar aplausos si es el caso. Exijo cultura y motivación y buena intención a los profesores de esta nación. Educar con emoción y emocionar a quien se educa. Ayudar en su camino para dar para más casquido. Esto es rap, nada más, nada menos. Un tema de esos que no están en portada en los medios. ¿Por qué tendrían que hablar de esto? ¿Por qué querrían tener a un pueblo despierto? Cuando el mundo es un Lego, construir es el juego. Mi torre está torcida pero apunta al cielo. Prefiero a un niño creativo que a un niño que se aprende textos maestros y dan lecciones del ejemplo.